verdad que empezar este tema de mucho tiempo atrás he tenido la intención de lograrlo. Es una tarea difícil. Es una tarea difícil y diferente, como usted dice, pero por otro lado es creo que de los estudios más importantes que todos tendríamos que estudiarlo, porque el libro de Tehilim nos acompaña a lo largo de la vida. Cuando hay rezos, los que ponen atención en el Pesuké de Zimbra, por ejemplo, en la primera parte del rezo está lleno de capítulos de Tehilim. En el rezo de Minha hay capítulos de Tehilim. Acabando Shabbat, inclusive Yosef Beseter Elión, el capítulo 91, también decimos Tehilim. Cuando nace un niño decimos Tehilim. Tristemente cuando se acompaña una mitzvah se dice Tehilim. Cuando la persona está contenta, tendría que decir Tehilim. Cuando hay problemas se dice Tehilim. El Tehilim nos acompaña a lo largo de la vida. Y una vez escuché, tiene muchos años, que había escuchado de Moreno Jajam Yudades, que Hashem lo cuide con salud. Él dice que en una ocasión a su abuelo, que vivía una situación de parnasá difícil, y de alguna manera lo querían apoyar, entonces le dijeron que le iban a pagar por ejemplo, no decir 1 hora o 2 horas de Tehilim, y la intención de los que le iban a pagar era decir que termine el Tehilim en 2 horas, no sé. Entonces el Jajam en ese tiempo les dijo, miren, si ustedes me quieren apoyar con la Kabot, pero tú dime cuánto tiempo quieres que diga el Tehilim, y yo voy a ver cuántos menos Perakim digo en 2 horas. ¿Por qué? Dice, a ver, no te entiendo. David Amelech hizo el Tehilim en 70 años. ¿Tú lo quieres que lo acabe en 2 horas? Dame chance. Déjame estudiar el Tehilim. Déjame leerlo con profundidad. El Tehilim, obviamente, las palabras tienen mucha fuerza, pero por algo tienen mucha fuerza. Y hay que entender la profundidad de cada palabra. En varias ocasiones, tristemente, cuando he estado en casas de Abelim, tristemente, y llevamos un engargolado relacionado con el capítulo 119, hemos hecho la tarea de poner las palabras en hebreo, en fonética y en español en este caso, la traducción. Mi intención principal es que entiendan lo que dicen, y si les cuesta leerlo con las letras en hebreo, por lo menos con las letras en español fonética, pero las palabras no las cambies. La traducción no es para leer la traducción, o sea, decir el Tehilim en español, porque no tiene la misma fuerza. La fuerza principal, como vamos a hablar, del Tehilim es justamente con las palabras del Tehilim, que ahí está en cada palabra la profundidad, la grandeza, la fuerza, la energía de la palabra que vas a decir y de lo que va a generar ese Tehilim, como vamos a explicar Be'ezrat Hashem. Entonces, muchas veces la gente me dice, ¿y si yo lo quiero leer en español? Le dije, mira, lo puedes decir, pero no tiene la misma fuerza ni la misma potencia, como vamos a explicar Be'ezrat Hashem. Pero para esto quiero dar una introducción. Yo creo que esta clase principalmente va a ser la introducción. Ojalá logremos empezar el primer capítulo de Tehilim, que son en total 150 capítulos de Tehilim. ¿Alguien aquí tiene prisa? Yo no. Be'ezrat Hashem, que Hashem nos dé larga vida y salud, y con calma y paciencia podamos estudiar los capítulos del Tehilim, pero créanme que va a ser Be'ezrat Hashem muy diferente leer el Tehilim que estudiar el Tehilim. Ver las partes internas, lo profundo y lo hermoso, y ver las diferentes épocas que tuvo David Amelech y por qué dijo el Tehilim, con qué intención dijo ese capítulo de Tehilim, realmente va a ser otra cosa extraordinaria y fascinante. Qué interesante saber la palabra Tehilim, no traduzcamos salmos. La palabra Tehilim en hebreo, ¿de qué lenguaje viene? Tehilá. Tehilá es alabanza. O sea, todas las alabanzas que logró decir David Amelech es realmente formidable y hay que entender que es una alabanza.
Pero para esto hay que hacer una introducción muy interesante. Saben que Shlomo HaMelech hizo un libro llamado Kohelet. Él hizo 3 libros principalmente. Hemos estudiado, por ejemplo, el Shir HaShirim, que lo estudiamos con mucha paciencia. Otro libro, Kohelet. Otro libro, Mishle, Proverbios, conocido. Kohelet es uno de los libros de Shlomo HaMelech, en el cual, en el 5º capítulo, dice un pasuk que llama mucho la atención, y dice así: Al tebahel al pija. ¿De dónde viene la palabra tebahel? Bejalá es apresurarse. O sea, no te apresures con la boca. Al tebahel al pija. No apresures tu boca. No solamente la boca. Velibeja, también el corazón. O sea, no apresures ni tu boca ni tu corazón. Lo vuelvo a repetir como es la costumbre, los que estudian Kohelet, Mishle, muchas veces vuelvo a repetir para reforzar. Al yemaher, no te apresures, lehotzi dabar, sacar de tu boca algo, lifneha Elokim, ante Dios. ¿A qué se refiere no te apresures y por qué no te apresures? Y empieza a explicar el mismo Shlomo HaMelech, Ki ha-Elokim ba-shamayim. Ya lo sabía, ¿no? Dios está en el cielo. Ok. Beata al-Aretz. Y tú en la tierra. Como que está... Primero no le entiendo qué tiene que ver con que no me apresure y por qué no me tengo que apresurar y sobre qué no me tengo que apresurar. Pero ¿qué tiene que ver la explicación que Dios está en el cielo y tú estás en la tierra? Aparte de decir que Dios está en el cielo, ¿alguien ha escuchado la historia de Gagarin? El primer astronauta que llegó, ¿no?, a la luna. Uno de ellos, ¿sí? Cuando llegaron a la luna, uno de ellos dijo, llegué, si estoy equivocado con el nombre, a lo mejor es otro, no sé si fue el ruso o el de Estados Unidos, no importa. Cuando llegó dijo, salí de la tierra, estoy en la luna y no veo a Dios. Tipesh. O sea, creía que Dios está arriba y lo va a ir a ver. ¿A qué se refiere que Dios está en el cielo? Digo, como interpretación y explicación. Escuchan algo profundo, hay que aprender a profundizar. ¿Qué quiere decir Shamaim? Lo traducen cielo. Vamos a dividir la palabra en 2. Sham, Maim. Hay otra explicación. Sham, allá hay agua. Como explica al principio de la creación, que Boreolam dividió las aguas, ¿no? ¿Alguien ha subido arriba? Los que subieron a la atmósfera ven agua. Obviamente aquí hay algo más espiritual. Algo que está lejos de mi comprender, digo Sham. Sham es allá, lejos de mí. ¿Sí? Algo que está lejos, en hebreo se dice Sham. Sham es allá. Allá, lejos, no que siga en el cielo, lejos de mi comprender y de lograr entender en dónde y qué es Boreolam, porque Dios está en todos los lugares. Es como lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que Dios no está en el mundo, sino el mundo está en Dios. Es diferente. O sea, ¿qué es más grande que qué? Si tú dices que Dios está en el mundo, ya lo hiciste chiquito y Él está adentro de un mundo. Y no es así. El mundo está dentro de lo grandioso que es Dios, porque Dios es omnipotente, no tiene figura y es Melojo Laaretz Kebodó. Entonces, ¿qué quiere decir Sham? Elokim Bashamay quiere decir Dios está lejos de mí, Sham, y yo estoy Baaretz. ¿Qué es Baaretz? Yo soy terrenal, yo soy limitado en tiempo y en espacio, y hay cosas que no entiendo. Y dice, Alken, por eso, como tú estás abajo, eres limitado. Dios está mucho más arriba y es mucho más elevado espiritualmente de lo que tú crees. Por eso, no te apresures a hablar, sino Iyu de bareja meatim. Perdón, Iyu de bareja meatim. Que tus palabras sean pocas. ¿A qué se refiere que tus palabras sean pocas palabras? Sobre esto hay varios comentarios. Rashi, por ejemplo, el comentarista famoso Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, dice, no te apresures a quejarte de Dios. La persona en la vida dice, ¿por qué?
¿Por qué a mí? No es correcto, yo soy. Al te va él al pija. No te apresures. Alguien majerle otzidabar. No saques cosas ante Dios quejándote de su conducta. Porque Elohim, ¿qué representa? Din. No te quejes. ¿Por qué? Porque Elohim va Shamayim. Porque Dios es mucho más elevado de lo que tú entiendes y todas las cosas que suceden no eres suficientemente capaz de comprender lo que sucede. Porque tú eres Ma'aretz. Tú eres terrenal. Y el terrenal no tiene la capacidad de comprender todo lo que sucede. Porque tenemos limitaciones. Como dicen por ahí, no vemos la película completa. No tenemos la capacidad de comprender. Somos pequeños. Por eso dice, al Keni Yude Barejame a ti. Habla poco. No critiques cuando no entiendes. Mejor quédate callado. ¿Y qué hay que decir? Hay dos frases muy conocidas. Gamzu Letová, aunque no lo entiendo. Todo es para bien. O Kaparat Abonot. No sé, pero no te quejes porque no sabes por qué. Es la explicación de Rashi, muy interesante. El Eben Ezra dice otra explicación, muy interesante también. Y dice, si tú te pones a pensar que Dios desde arriba te ve, hoy en día lo podemos mucho más llevar a nuestros corazones, porque las cámaras nos han hecho que donde quiera que estés, en algún lugar te ven. Por ejemplo, tenía un invitado en mi casa, yo tengo cámaras en la casa y en la entrada también, por seguridad, ¿no? Entonces, yo le di la clave para entrar, ya no es llave, ya no usan llaves, ya todo es clave. Y entonces, no sé por qué, dije, me late que se le va a olvidar o no va a agarrar a abrir la puerta. Luego me metí a la cámara y lo vi justo llegando, así yo estoy viendo la cámara y veo, y no abre. Luego le hablo, le digo, oye, entiendo que no estás pudiendo entrar. ¿De dónde sabes? ¿Cómo sabes? ¿Quién te dijo? Le dije, tranquilo, volteé arriba. Está arriba la cámara. Me saludó. Rabotay, todo el tiempo hay una cámara que se llama Dios que te ve. Dice el Eben Ezra, le dice, al te va él al pija, no te apresures en hablar. ¿Por qué? Porque Elohim va Shamayim y tú estás abajo. Y siempre hay una cámara que te está viendo. Cuidado que hablas. Cuidado lo que hablas. Porque hay alguien, ¿cómo se pone uno cuando dices algo y te das cuenta que, híjoles, estabas hablando en español y pensabas que nadie te entendía porque estás en Estados Unidos y de repente salió que el que estaba al lado tuyo sí sabía español. Y te sientes, trágame tierra, que fui a decir. Dios te escucha todo. Por eso, y yo de barejame a ti. Aprende a hablar poco porque lo que dices, piénsalo antes. Como hemos dicho en la frase, no todo lo que sabes lo tienes que decir, pero sí todo lo que dices lo tienes que pensar antes de decir, porque hay Elohim Bashamay. Segunda explicación. Vean a dónde quiero llegar. Viene el Sefor, ¿no? Y te dice que esto se refiere a la tefilá. A la tefilá. La grandeza de Dios hacia nosotros, obviamente, es omnipotente, como dijimos, y tú le quieres pedir algo a Boreolam. Y dice, cuando vayas a pedir, hay que saber qué pedir. No te apresures en platicar con Dios. ¿Qué quiere decir no te apresures? Sí, como el ejemplo que les dije una vez que en el Kotel HaMaaraví, una vez el señor que estaba, sí saben que de vez en cuando pues, quitan los papeles para que pueda haber lugar para otros, si no. Y de repente vieron que había un papel que decía que llegó al Kotel, al lugar más grande, para pedirle a Boreolam. ¿Qué le pidió? Que gane no sé, en Barcelona, no sé quién es el equipo, no sé cómo se llaman. No, que gane el equipo tal de, no sé, como hay dos equipos muy conocidos en España. El Barcelona y el otro, ¿cómo se llama? El Real Madrid. No sé, que gane uno de ellos. Entonces dices, ¿eso se va a pedir al Kotel? Digo, no me importa si lo pidió o no, como que no es mi interés, pero ¿qué? O sea, ¿en eso vas a usar la fuerza de la tefilá? ¿Así se usa? Alguien majer, no, dice el Sefor, no te apresures en pedir cosas que no son relevantes ni importantes. No gastes cartucho, utiliza la tefilá para lo que vale la pena.
para Refuá Shelema, Parnasá Tová, Shalom Bait, cosas que valen la pena. Y les digo un secreto, ya que estamos hablando de pedir algo que vale la pena pedir no nada más para la vida terrenal que sea una buena vida, no nada más. Hay que pedirle a Boreolam que también tengamos el privilegio del Gan Eden, que esa es la vida eterna. Y esa es una de las explicaciones cuando decimos Zochrenu lechaim, Melech hafetz bachaim, en Rosh Hashanah, Kotvenu besefer chaim, lema'anach Elokim chaim, dicen los Jajamim, que ahí se refiere a la vida eterna, no a la vida terrenal. Porque para la vida terrenal viene la otra, Usefer chaim, berajá, beshalom farnasá tová, eso viene después. ¿Pero qué pides primero? La vida eterna, que Dios nos dé el privilegio de vivir en el Gan Eden y en Tehiyat Ametim. Dice el Seforno, como dijo usted, me gustó, no quemes cartuchos, úsalo para lo que vale la pena. Entonces vean tres explicaciones muy interesantes. La primera es, como dijo Rashi, no te apresures a hablar. Como dijo Rashi, ¿dónde está Rashi? Ahí, aquí está, perdón. Dice Rashi, no te quejes con lo que pasa en la vida diaria, porque somos pocos, o sea, chicos, pequeños, para entender lo que Dios hace. Y sí hay cosas que no entendemos que a veces duelen, Berminan. Pero Dios sabe, Elohim Bashamay. Dos, cuidado lo que dices, porque siempre hay una camarita que te está viendo y escuchando. Es el Eben Ezra. El Seforno dice, no quemes cartuchos en el rezo, porque al final de cuentas el rezo, úsalo para lo que vale la pena. Viene Rav Shimshon Pinkus, para eso lo traje, todo esto para llegar a esto. Viene Rav Shimshon Pinkus y dice algo muy interesante. Y me llamó la atención. Voy a decirlo con el mismo mashal, con el mismo ejemplo que él dice. Vamos a suponer que yo estoy en Israel, lo digo en el ejemplo específico, y quiero llegar hasta la Patagonia. Ahí a Ushuaia, ahí, hasta abajo donde están los glaciares, hermoso. Entonces, sí, está lejísimos, de una punta a la otra. Normalmente, ¿qué se hace? Pues tomas un avión para que te lleve. Va a llegar un inteligente, según él, dice, no, yo voy solo, solito, solo. Quiere irse caminando y nadando el mar y cruzar el océano Pacífico, ¿sí? Digo, el Atlántico, porque no es el Pacífico, para llegar hasta abajo, ¿sí? O sea, quiere pasar de Asia a Europa caminando, luego va a llegar al mar, se va a ir nadando para llegar a Estados Unidos, luego se va a ir caminando hasta que llega a Argentina, luego de Argentina, ya hice muchos, sí, México, sí, Centroamérica, Sudamérica, llegar, sí, hasta abajo, para llegar a la Argentina, Buenos Aires, hasta abajo. Está loco, creo que está inteligente. ¿Por qué? No existe. ¿Existe que alguien logre siquiera nadar el Atlántico? No hay manera, no hay manera que lo logres. Caminando, tampoco. Vamos a decir que lo lograrías, no sé si te alcanza la vida para que lo logres. No se alcanza la vida, está muy lejos. Rabotay. Por eso necesitamos subirme a algo, que ese algo, yo tengo que hacer mi esfuerzo, de ir, buscar, comprar, subirme, como dicen por ahí, si vulgarmente, treparte al avión, así dicen, ¿no? Treparte al avión, y que el avión te lleve. Pero tú solo no existe que lo hagas. La botay dice Rav Shimshon Pinkus, qué hermoso, al tebaher al pija, no te apresures a hablar, belibeja, y ni siquiera tu corazón, alguien maher leotzi davar lifneja Elokim. Tú quieres hablar con Dios, no se enojen, ¿eh? ¿Quién dice que Dios te escucha? O sea, ¿quién dice que tú tienes la fuerza de llegar a donde está Dios? A lo mejor está muy lejos. Espérame. Pero ¿quién dijo que nosotros, humanos, mundanos, tenemos la manera de conectarnos con lo más extraordinario que existe, que se llama Dios? Lo tienen ustedes como que muy obvio. Sí, ¿por qué no? Yo pregunto, ¿por qué sí? Vamos un poquito para atrás. ¿Quién dice que
Es como si, entendamos, es como si una persona dice, yo ahorita quiero hablar, no sé, está de moda, con Trump. No es no que vas a hablar con él. Ni te contesta y ojalá si le mandas una carta, ojalá la viera siquiera. Y la Teshbí es un humano. La Teshbí, la Abdil Ben Kodesh Lejol. ¿Existe hablar con alguien importante? ¿Qué soy yo junto a Kadosh Baruj Hu, Ishtabach Shemo, Melech Malchea Melachim, a Kadosh Baruj Hu? Lo tenemos como que muy obvio. Dice Shlomo Amelech, al te bajel al pija, no te apresures antes de hablar. Primero piensa, no seas rápido. Primero piensa, ¿cuál es el privilegio que tú crees que tienes de que Dios siempre que tú quieres te va a escuchar? Y es así, ¿eh? La pregunta es ¿por qué? Digo, no se pongan mal. Claro que sí. La pregunta es ¿cómo? No. Claro que sí. La pregunta es ¿cómo? Al te bajel al pija, alguien más, no te apresures. Lifnei Elohim. ¿Por qué? Que Elohim va Shamayim. Y tú estás Baaretz. Hay una distancia. No distancia física, distancia espiritual. Distancia. Hay una distancia. Es como una vez le preguntaron a uno, oye, si Besat Hashem en nuestros días llega el Mashiach Tzidkenu, ¿qué le dirías al Melech HaMashiach? ¿Qué pregunta le harías? Cada quien dijo, no sé, X. Le preguntó después, antes de que escuchara las respuestas de lo que cada quien quería decir, le dice, ¿y quién dijo que tú vas a estar tan cerca para poder hablar con él de cara a cara? ¿Quién dijo? Como que lo tienes pashut, yo soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir que vas a tener el privilegio de estar tan cerca? Viene Shlomo Amelech y dice, sí, Dios estaba Shamayim, Beatal Aretz, al Keni Yude Bareja Meatim. Tus palabras tienen que ser concisas. ¿Qué quiere decir? Concentración. Voy a explicar. La Gemara dice que las tefilot abot tiknum, las tefilot las establecieron nuestros abot hakedoshim, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir tiknum? ¿Qué quiere decir las establecieron? ¿Que porque él rezó, eso quiere decir que yo tengo que rezar lo que él rezó? Dice Rapinkos, increíble. Cuando decimos tefilot abot tiknum, quiere decir, hoy, por ejemplo, yo quiero hablar por teléfono con alguien que está en Israel. Agarro mi celular hoy en día, ya ni siquiera teléfonos, ya no hay quien tiene teléfono fijo en casa, no sé, nada más para el internet, pero ya no se necesita. ¿Sí? Y le quieres hablar. Vamos a suponer que se cae el sistema. El satélite no sirve. ¿Tienes manera de conectarte? No. Habla, grita y marca 10 veces. No hay sistema. No hay. En hebreo se dice kavim. ¿Saben qué es kavim? No hay línea. No hay línea. ¿Quiénes pusieron la línea de conexión? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Están entendiendo? ¿Quiénes pusieron ese concepto tan increíble de hacer esa conexión para que haya esa línea que llegue desde ti hasta Boreolán? Tiene que haber algo que se llame el avión, por decirlo así, que me lleva de Israel hasta Ushuaia, hasta abajo. Yo me tengo que trepar al avión, ¿sí? Tengo que comprar un boleto. Eso es mi ishtadlut. Es leer y conectarme. Pero ¿quién te lleva hasta allá? Abraham, Isaac y Jacob. Ellos hicieron la herramienta. Y no nomás la herramienta, los necesito para que cada rezo que yo diga sea Él el que lo lleve al lugar correspondiente. Porque nosotros no tenemos la manera de lograrlo, pero sí por medio de ellos. Entonces cada rezo te conectas con ellos. Vean qué hermoso. Nosotros sabemos que la carreta de Dios, de manera figurativa obviamente, la carreta ¿qué es? Es un vehículo, ¿verdad? La carreta donde camina para demostrar la grandeza de Dios tiene 4 ruedas. Una rueda es Abraham, otra es Isaac, otra es Jacob y la cuarta, David Amelech. Entonces, hay Shachrit, Minja y Arvit, ¿y qué hay? Tehilim. Y el Tehilim es una manera extraordinaria, independientemente de la tefilá, de poder conectarte con Dios, pero con Mizmorim. ¿Saben qué es Mizmorim? Cantar.
No es lo mismo hablar y platicar que cantar. Dice el mismo Tehilim, en uno de sus famosos Mizmorim, Mizmor Shir Hanukata Bait le David, lo vamos a estudiar, y al final dice en ese Mizmor que habla de las tragedias y dificultades que vivió David Amelech, dice al final, Leman yezamerja jabod velo yidom. ¿Qué es kabod, señores? Para que cante el honor. Por eso vean cómo no siempre puede ser la traducción literal. Para que cante el honor. ¿Cuál honor? Dice el Eben Ezra, para que cante mi alma. El honor más grande que tenemos es el alma. Es el honor más grande que uno puede tener, el alma que es parte de Dios. El alma tiene que aprender a cantar. En cualquier circunstancia, no es fácil. El alma tiene que aprender a cantar. Leman yezamerja jabod velo yidom. ¿Saben qué es velo yidom? No ceses, no termines de cantar. Dice el Eben Ezra, no cesarás, no va olam hazeh y no va olam haba. Quiere decir que seguirás cantando ante Él después de 120 años si lo lograste aquí. Y el Tehilim justamente es la manera que por medio de Él y lo logras cantado, te trepas al avión de David Amelech y David nos lleva. Pero vean qué interesante, porque cuando decimos, me imagino que todas seguro se lo saben, cuando decimos el Yehi Ratzon, o sea, siempre antes de empezar el Tehilim, decimos la introducción, ¿no? Una petición. Y el Yehi Ratzon dice, que sea tu voluntad, Boreolam, Aboher be David Abdo, tú elegiste a David. De eso vamos a hablar. Tú elegiste a David. Rabotai, creo que todos somos testigos que cuando decimos algún capítulo de Tehilim, digo, caray, ¿David me está hablando a mí? ¿O él lo dijo para mí? ¿O me siento identificado con este capítulo? ¿Nunca lo han sentido? Es algo que se siente increíble. Y no nada más ustedes, todo el clan Israel a lo largo de las generaciones sienten que el Tehilim les habla a él. ¿Cómo es eso? Es algo increíble lo que hizo David Amelech. Dice la Gemara, Sherivá et HaKadosh Baruj Hu beshirot betishbachot, sació y llenó a Dios con sus cantos y sus alabanzas, en las buenas y en las mejores, en todas las situaciones. Les hago una pequeña historia de David Amelech. Hazit, la verdad lo que David Amelech vivió, Shema Israel. Shema Israel. David Amelech nace, el papá, antes de nacer, ya siente que viene un bastardo a su familia. No se puede creer. Es de lo más horrible que pudo existir en la familia de un gran personaje llamado Ishai, como vamos a estudiar. Ishai era de las personas más grandes del pueblo de Israel. Ahorita voy a explicar eso. Y luego Aleno en su casa, él piensa que su esposa, que era Tzadeket, estaba embarazada de otro cuando estaba embarazada de él y ni se dio cuenta. ¿Cómo? No sé si voy a hablar hoy porque es muy amplio, muy interesante. Él no se dio cuenta. Él se había separado de su esposa, en breve, porque él tenía una duda en la halajá si sus hijos iban a ser kasher. ¿Por qué? Porque él, ¿de dónde venía? Ishai, ¿de dónde viene? De Boaz. ¿Y de quién? Y de Ruth. Y Ruth, no todos aceptaban en la conversión de Ruth. Y si no están aceptados, los hijos que son. Él quiso, no, bastardo. No son Yehudim, son moabitas porque vienen de Ruth. Y él quería lograr tener un hijo sin problema. Por eso se separó de su esposa. Supuestamente se iba a casar con una esclava que la iba a sacar libre con una condición. No quiero entrar en los detalles, es muy interesante. Y esa esclava le fue a contar a Nitzebet, que era su esposa, la real. Le dice, oiga, yo no entiendo qué le pasa a su marido, pero así. Con que cree que por ahí. Le dice, tú no llegas esta noche. ¿Y quién entró? Ella. A ver, ¿ustedes me pueden explicar cómo existe que alguien no se dé cuenta? No sé explicarlo. No se da cuenta y es su misma esposa. ¿Cómo no se dio cuenta? No sé. Se embaraza, ella se regresa a casa de su mamá, no sé dónde estaba. De repente la ven embarazada y dicen, los hijos de ella
Y el esposo, dicen, mamá, ¿qué pasó? Y la consideran, no quiero ni hablar, no se puede creer. David Amelech nace, la gente lo quería matar, porque era bastardo, mamzer, y el papá dice, no, matar no se puede. Lo manda al campo desde muy chico, que ojalá se encarguen ahí los lobos y los leones, y que se encarguen de él. Y se sabe la historia, David Amelech vio a un león y lo mató a él, era el león. Tenía fuerzas superdotadas, pero no porque era de conejo grande, no. Tenía Boreolam, lo cuidaba. Rabotay, en esas situaciones durante 25 años, siendo expulsado de su papá, de sus hermanos, de su familia, nadie lo quería. ¿Y qué hacía? Decía Tehilim. Ahí empezó a conectar su vida con Dios en los problemas. Rabotay lo mandan llamar, se hace rey, es una historia hermosa. Cuando se hace rey, el suegro, Shaul Amelech, porque le dice, lo quiere matar. Y lo trata de matar una y otra vez, lo pone enfrente de Goliat, el más, lo alén, un gorila. Lo iba a matar. En ese momento dijo otro de los capítulos conocidos, Shir Hamaalot, Esaenay Eleharim, me va a matar. ¿Que ustedes creen que no tenía miedo? Esaenay Eleharim, ¿de dónde va a venir la salvación? Ezrimeim Hashem, Ose Shamayim Vaaretz. Empieza con una piedra, no se puede creer. Empieza con una resortera y lo mata. Y como esas Rabotay, Saúl lo empieza a perseguir, lo quiere matar, hasta que logra tener el reinado. Y ya cuando está siendo el rey del Melech Israel, también decía Tehilim. Claro, gracias Boreolam. Pero de repente le vuelve a venir un problemón con sus hijos, Amnón y Tamar, una tragedia horrorosa. El hermano, o sea, el medio hermano, toma y ensucia a la hermana, luego Absalom, el otro hermano, se enoja y lo mata a Amnón. ¿Se pueden imaginar qué tragedias vivió este hombre? Lo aleno. Y al final su hijo le quiere quitar el reinado a Absalom y luego a Adoniyau. Sus propios hijos lo persiguen para quitarle el reinado. Fueron cosas muy duras. Y David Amelech no se caía. David Amelech, Ne'im Zemirot Israel. David Amelech cantaba los problemas. ¿Cómo pueden explicar un mismor que dice Mismor le Asaf? Beborjó mi pene Absalom beno. Traduzco. Mismor es un cántico. ¿Cántico? Pregunta la Gemara. ¿Que estás cantando porque te está persiguiendo tu hijo para matarte, porque te quiere quitar el reinado? Dice que no alcanzó ni a ponerse los zapatos, se fue descalzo porque estaba buscando salvar su vida. Y se puso a cantar. ¿De dónde salió esta grandeza de hombre? Mismorle David beborjó mi pene Absalom beno. Rabotay dice en Jajamim, cuando quieres conectarte con Dios, úsalo a David Amelech. Nada más di lo mismo que él dijo, porque te vas a dar cuenta que todo lo que dijo él le metió tanta energía y tanta profundidad y tanta concentración, sabiendo que David Melech Israel Jai Bekayam. Explico. ¿Qué quiere decir David Israel Jai Bekayam? Ya falleció David Amelech. ¿Qué es Jai Bekayam? ¿Qué es Jai? Vive, ¿sabes en dónde? En ti, en ti, en ti, en ti. Porque cada cosa que te pasa, él ya la vivió. Las buenas y las mejores. Él vivió de todas. Y todas las enfrentó y las cruzó. Nada más agarra el capítulo del Tehilim, léelo con concentración y conéctate con él. ¿Y saben qué va a pasar? Vean el Yehi Ratzon. El Boreolam bojer be David Abdo. Él eligió a David Amelech. Bezaró a Jarab. Y todos sus descendientes, que ¿quién somos? Nosotros. Y dice, a bojer be Shirot be Tishbachot. Él fue, escuchen, David Amelech eligió cantar y alabar y no quejarse. Y no reclamar, sino cantar, que no es fácil. Y dice, Shetefen berahamim el keriata mismonate del Dios, que veas esto que voy a leer, que ilu amaram David Amelech. ¿Qué es que ilu? ¿Qué tiene que ver que David Amelech los diga? Sí, me voy a trepar al avión que se llama David Amelech y yo lo estoy diciendo a mi nivel mundano, pero si ya me trepé a ese gran avión, pues ya estoy caminando con él y me va a llevar hasta donde yo quiero llegar. Y eso es
que ilu amaram David Amelech alaba shalom be'atzmo zechutot tagen alenu. Porque esa grandeza de David Amelech te conectas con ella. Ahora vean qué importante decir el Tehilim, pero con otro concepto. Por eso dijo el Kohelet, dice otra vez, Alte Bael al pija, no tan rápido, no tan rápido. Alguien maerle otzi, porque tú no eres nadie, yo me digo a mí, no soy nadie para tener esa fuerza de conectarme con Dios como lo hicieron los Avot HaKedoshim. Sí, porque Elohim Bashamaim, y tú eres Baaretz, pero hay quienes nos ayudaron a hacerlo. Y nada más conéctate con ellos. Al Ken, Iyude Bareja Me'atim, no digas tus palabras, utiliza la fuerza que ellos te dieron. Y voy a dar el ejemplo. Vamos a suponer que una persona está viendo en la calle, no sé, me imagino que lo han visto en algún momento, que quieren tirar un edificio para poder construir ya uno nuevo, está muy viejo, entonces ponen bardas y todo, le ponen dinamita. Imagínense que uno le va a venir a pegar con el martillo, no va a acabar nunca. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen dinamita, ¿sí? Abajo, y nada más, ¡pum! Y con toda la tecnología y la precisión, se cae sin hacer ningún tipo de daño y se derrumba, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice, ay, mira qué fácil, voy a agarrar unas cuantas partes de metal, la voy a poner al lado y está loco que tiene que tener dinamita adentro para que explote, para que rompa, para que quite el problema. Mis palabras son como poner el puro metal, pero no tiene dinamita adentro, así será Pinchas. ¿Tú quieres que eso rompa el decreto? ¿Quieres que lo rompa? Tienes que conectarte a alguien que ya le puso la fuerza y la energía. Tus palabras es para conectarte con él, pero el que pone la fuerza de lo que va a suceder, lo que quieres que pase, es él. ¿Me están entendiendo? Eso es cómo decir el Tehilim. Lo importante de cómo leer el Tehilim. Y voy cerrando la idea, que es muy importante. Nosotros, a veces, cuando Baruch Hashem no se hacen cadenas de Tehilim y está en el Tehilim. Dice Rapinkus, muy interesante, él cuenta que cuando tristemente uno de sus jajamim de la yeshiva donde él estaba se había enfermado, obviamente hicieron cadenas de Tehilim y a él se le ocurrió, como un muchacho de 18, 19 años, dice, ¿por qué que nada más nosotros digamos Tehilim? Vamos a ver que otros también lo hagan y voy a hacer tipo una cadena, ¿no? Se paró, se fue al teléfono, en aquella época no había celulares, ni WhatsApp, fue al teléfono público a hablar a otros lugares para que hagan también Tehilim. Lo vio su jajam y le dijo, oye, están todos en la yeshiva sentados leyendo Tehilim, ¿qué haces en el teléfono? Jajam, no se enoje, estoy haciendo que digan más Tehilim, que digan otros capítulos de Tehilim. Le dice, esa no es tu función hoy. Hoy no es teléfono, hoy es decir Tehilim. Explica Rapinkus a qué se refiere su jajam. Si estoy en el momento de decir el Tehilim, concéntrate. No es momento de hacer cadenas ni, ya estoy diciendo un Tehilim, ya me senté. Concéntrate con lo que estás diciendo y conéctate, porque ahorita necesitamos tu Tehilim, tu Tehilim, tu Tehilim. El Tehilim de todos es lo que hace la fuerza, pero si no ponemos concentración y lo leo superficial, no tiene la misma fuerza. Concéntrate, ahorita es momento de... Entonces, cuando ya lo vamos a decir, ¿qué tienes que hacer? Concéntrate. Léelo, como dijo Rabades, despacio, nadie tiene prisa, nadie te está apresurando, 1 minuto más, no pasa nada. Claro que si lo lees rápido también tiene una fuerza, pero tiene mucho más si te concentras. Y 2, dice Rapinkus otra cosa muy interesante. Él dijo algo hermoso, dice, él mismo sigue contando, ya me enseñó mi jajam que cuando te sientas a decir Tehilim, no hay otra cosa. Y él pensó dentro de su corazón, dice, si Hasbe Shalom, su jajam, el que le reprochó, si él se llega a enfermar, ya sé cómo tengo que decir Tehilim. Cuenta Rapinkus que tristemente a su jajam le dio un infarto y no hubo tiempo de decir Tehilim. Y falleció. Dice Rapinkus algo hermoso. Lehakdim refu'a la maká. Adelanta la fuerza antes del problema. Explico.
no usemos el Tehilim nada más para cuando ya vino el problema. Porque a veces las cosas ya no tienen la suficientemente fuerza para quitar el problema. Sino que tienes que hacer todos los días, cuando todo está bien, Baruch Hashem, cuando todo está bien, agarra tu tiempo y di una, 2, 3 capítulos, cada quien lo que quiera, de Tehilim. ¿Para qué? Para que Hashem nos mantenga la salud, para que Boreolam nos mantenga la parnasá, para que Akadosh Baruj Hu nos mantenga la unión familiar, para que Hashem nos mantenga la gracia, la bondad, todo. ¿Por qué cuando viene el problema entonces viene el Tehilim? No, mi rey, antes. Dice que uno de los jajamín grandes de los años anteriores se llamaba el Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Y Baruch Hashem, él tuvo larga vida. Baruch Hashem, con mucha salud, y no sufrió, y al final cuando falleció fue sin sufrir. Dice que uno de sus grandes alumnos reveló, después de que falleció, que durante 25 años, diario, decía Tehilim especial para que Hashem le conserve a su jajam, porque lo necesita. Estaba sano, nomás consérvamelo, lo quiero sano, porque lo necesitamos, porque es mi jajam, porque es mi papá, porque lo que tú quieras, Hashem, consérvanos, que esté sano, porque lo necesito. Dice Rapincos, yo no sé si eso fue lo que le mantuvo la salud, la tefilá del alumno. Él dijo algo muy interesante. Ustedes saben, todos conocen la historia de la guerra de los 6 días, que fue algo increíblemente notorio, que fue un milagro. Eran millones y millones contra pocos, y de manera absurda, en 6 días se terminó la guerra. Lo alenu fue más de un año y lo alenu. 6 días. Rabotay trae pruebas Rampincos de que en el momento previo a la guerra, nadie sabe que iba a haber una guerra, pero como se acababa de levantar el Estado de Israel y todos estaban felices con el Estado de Israel, la gente diario decía tefilá para mantener la bendición de este nuevo lugar que acaba de empezar. Cuídalos a todos, a los soldados, a los que vivimos, a todos, cuídanos, y después vino la guerra, pero ya había un background de fortaleza de Tehilim, que eso generó que Boreolam nos cuidara. Es increíble. Entonces, Rabotay, toda esta historia previa es para entender que lo que vamos a estudiar del Tehilim es realmente extraordinario. Y vean lo que dice el versículo sobre David Amelech en el libro de Shemuel. Dice, Neum David ben Ishai. ¿Por qué empieza el pasuk a hablarme? Mira ese David que era ben Ishai. Espérame, porque David venía de un grandote. Como ya les expliqué, Ishai no se dio cuenta que embarazó a su propia esposa. Yo no lo entiendo. Es uno de los pocos que murió simplemente porque el mundo es mortal, porque no tenía ningún pecado. Ishai, dicen que daba una clase, llegaban cientos de miles de personas a escucharlo. Ese es David, mira de qué papá viene. Neuma Geber, Hukam al, ese David Amelech, Neuma Geber se levantó. ¿Qué quiere decir se levantó? Sí, ya entendieron. Todos los problemas que él vivió, y en vez de hundirse, se levantaba y cantaba. Y dice, era Jajam Betorá y era el Rosh Sanedrín. No conocen a David Amelech en esa faceta de Jajam. Era el Rosh Sanedrín, no nomás era el Melech, era el Jajam también. Por eso Hukam al se levantó. Continúa el pasuk y dice, Mashiach Elokei Yaakov. Él fue ungido y elegido ¿por quién? Por Boreolam, porque Hashem Baraj dijo, este es un grandioso. Y dice, Neum Zemirot Israel, Neim Zemirot Israel, el que cantaba agradable. Hay gente que canta y no es agradable. ¿Están de acuerdo? Hay gente que canta y es agradable. Él cantaba y era agradable. Neim Zemirot Israel, cantaba y te emocionaba. Ruach Hashem diberbi. Boreolam es el que hace que yo hable, decía David Amelech. Yo nada más digo lo que Dios me mete y dice. Por eso es uno de los 24 libros del Tanaj, porque todo el Tehilim está dicho en Ruach HaKodesh.
dice, Ruach Hashem diberbi, umalató al lesoní, que si lo sube y lo pone en mi lengua para que yo lo pueda decir. Ese es David Amelech, y metió en cada palabra todos los problemas y bendiciones y alegrías del pueblo de Israel durante todas las generaciones. Por eso David Melech Israel, Jai Bekayam, porque está vivo ¿en quién? En cada uno de nosotros. ¿Cuál fue su intención inicial cuando David Amelech hizo el Tehilim? Él quería que esos versículos y esos capítulos se leyeran en el Bet HaMikdash. ¿Cómo decimos todos los días? Ashir Sheayu Aleviim Ombrim Aladujan. La canción que decía los Leviim, eran las canciones de David Amelech, cuando las decían cuando habían las ofrendas y los servicios en el Bet HaMikdash. Shira Ma'alot, hay ¿cuántos Shira Ma'alot? 15, los cuales son las 15 escaleras. Cada Leviim se paraba en una escalera con trompetas y con instrumentos musicales y cantaban como les enseñó David Amelech. Por eso van a ver a lo largo del Tehilim que dice, por ejemplo, Lamnatseach Vinginot, era un instrumento musical, Lamnatseach ala Gitit, Gitit era un instrumento musical, Sheminit, Shoshanim. Hay muchos tipos de instrumentos musicales, los cuales David Amelech o los usaba juntos o a veces uno solo, para poder ponerle el toque a la canción. Porque las palabras, dependiendo en la tonada que le pones, es la fuerza y cómo te impregnan las palabras, depende mucho de la tonada que le pones a cada palabra. Sí. Y los Levíim eran los que mejor cantaban y sabían de qué manera conectarte con lo que estamos diciendo. Incluso David Amelech tiene un comparativo con Moshe Rabbenu. ¿Cuántos libros tiene el Tehilim? No días, de que se reparten días. 5. El Tehilim está dividido en 5 libros. Y cada final del libro dice, Baruch Hashem Leolam, Amén be Amén. ¿Cuántos libros nos entregó Moshe? 5. Hamishahum she Torah. Porque Torah sin Irat Shamayim, la Torah no es igual. La Torah tiene que venir con Irat Shamayim. ¿Y quién te genera el Irat Shamayim, el temor a Boreolam, la conexión con Dios? El Tehilim. Por eso se conecta con Moshe Rabbenu. Por eso dice también que Moshe nos enseñó la Torah y Moshe nos dio el Tehilim para conectar con el Irat Shamayim. Moshe era el más grande de los Nevi'im y David Amelech era el más grande de los Malachim, de los reyes. Dice, ¿qué es Tehilim? Tehilim es Rashi Tevot, Taf, Hei, Lamed, Yud, Mem, Tehilim. Tehilot, Hodaot, alabanzas y agradecimiento, Lamed, Leakadosh Baruchu, que Yesh, Yud, Yesh, Me'ain. Quiere decir que de la nada hizo el mundo hermoso que tenemos. Otra vez. Tehilot, Hodaot, Leakadosh Baruchu, Yesh Me'ain. Vamos a alabar y engrandecer a Boreolam que nos dio un mundo de la nada, que no existía. Alábalo a Boreolam. Entonces el Tehilim lo hizo David Amelech, como dijimos en Ruach HaKodesh. Es parte de los 24 libros. ¿Y qué creen? Una vez una persona dijo, voy a hacer un Siyum HaShas, pero nada más que vengan los que estudiaron conmigo, o no importa, en otro lugar, pero están acabando el Shas. Entonces, ¿quiénes iban a llegar al Siyum? No los que no estudiamos el Shas, los que estudiaron el Shas. De repente llegó uno que todos los días decía Tehilim bien despacito y acababa de acabar todo el Tehilim. Dijo, yo sí voy. Le dijo, oye, ¿tú acabaste el Shas? Dice, no, yo acabé el Tehilim. Perdón, no puedes entrar. Lo sacó. Dice el Marán Ajidá, que le reprochó a ese Jajam Jidá, Abeno Jaim Yosef David Azuray, le dice, oye, ¿tú no sabes que David Amelech dijo que el que lee y estudia el Tehilim es como si estudia toda la Torah profundamente? Dice, ¿por qué no lo dejaste entrar? Él, igual que los demás, porque estudió y leyó el Tehilim bien. El Tehilim, cuando lo dices, es como si estás estudiando de manera profunda. Por eso, el Tehilim, voy cerrando la idea, nos acompaña
a lo largo de toda nuestra vida. Como dije, en las alegrías, en las situaciones difíciles, en nuestros rezos, desde que inicia un niño, desde el Brit Milá, 120 años con salud hasta que la persona se va, todo el tiempo tenemos el Tehilim, pero hay algo, aparte de que los Tehilim nos ayudan a conectarnos con Boreolam, como ya dijimos, y que sentimos que habla para mí, el Tehilim también te ayuda a que tengas más claras las ideas reales y positivas de la vida. Te genera en ti, el que estudia el Tehilim, vas a ver la visión correcta a la vida, vas a tener más fuerza en Emuná, vas a tener conexión con la profecía, porque David Amelech, aparte de ser rey y Talmid Jajam, era Naví, también era profeta. Y hay varios Tehilim como el Mizmor 79, Bau Goim Benahalateja, o el Mizmor 74, Maskile Asaf, Lama Elokim Zanachta Lanetzach, que ahí habla de profecías de David Amelech. Nos enseña el Tehilim también la manera en cómo hacer Teshuvah. Y cada Tehilim, tiene una segulá. ¿Sí saben, no? Pero muchos preguntan, ¿qué Tehilim ayuda para una mujer que se quiere aliviar, que se alivie con bien? ¿Y qué Tehilim es para que alguien salga de la cárcel, Barminan? ¿Y qué Tehilim es para que alguien tenga refuah shelema? ¿Qué? Todos los Tehilim tienen una segulá de algo y para algo. Bezrat Hashem, que podamos estudiarlos, entenderlos, profundizarlos, leerlos de diferente manera, pero acordémonos, nos vamos a trepar a ese avión que se llama David Amelech, porque David Melech es el Jai Bekayam, hay que decirlo con esas palabras, hay que conectarnos con él, hay que agradecer a Boreolam el privilegio que tenemos de platicar y alabarle. Y termino. El mismo Tehilim dice, lo vimos en una clase, Tov Hasdecha Mechaim, es más bonito el favor que tú me hiciste que la vida misma. ¿Cuál favor? Si no hay algo más grande que vivir. Todos pedimos que tenga yo larga vida y salud. ¿Hay un favor que Dios nos hace más grande que la vida misma? Dice David Amelech, sí. Tov Hasdecha Mechaim, Sefatay Yeshab Bechonja. Que tus labios tengan el privilegio de alabar y platicar con Boreolam. Es un privilegio. Sentámonos con el privilegio de abrir un Tehilim, decir estas Tehilot, esas alabanzas, y poder conectarnos con él, con las enseñanzas que nos da.